Hola, hola, amigas y amigobros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro en Indios Verdes. Ya acabamos de grabar la iglesia, ya acabamos de grabar el Mexicable y ahorita vamos para la Basílica de Guadalupe. Ahorita vamos a ver qué tanta gente hay. No sé si esté cerrado o no, entonces vamos a ir a ver y aparte, pues hacer un recorrido a ver qué onda. ¿Tú ya has ido a la villa? A la villita, creo que sí, pero cuando estaba más morrito, ahorita la neta ya no me acuerdo. Entonces, o sea, ni para decirte si te han taloneado. No, la neta no me acuerdo. Yo les voy a platicar algo breve que me tocó que nos hicieran como un llaverito, algo así, con las letras, Y según decía que el llavero costaba 10 pesos con todo y letras. Pero había un letrerito pequeñito que decía 10 pesos la letra. Entonces ahí ponías tu nombre, tenía como 5 o 6 letras. El chiste que esa cosita me costó como 90 pesos. Pero entonces son así como cositas que hay que tener mucho cuidado. Entonces ahorita vamos a llegar. Nos vamos a ir caminando, no está lejos. Entonces, vamos al video. Vamos allá. Leo Gay. Bueno, mis queridas amigas y amigobros, ahorita estoy exactamente en la glorieta, no sé si llamarle glorieta, pero en la estatua de Indios Verdes. Miren, ya vamos cerca a la Basílica de Guadalupe. Bueno, mis queridísimas amigas y amigobros, vean, se ve chida, se ve bonita esta camioneta. Una Hammer o Hummer o como la conozcan. No, se ve chida, sí se ve toscota. Han de haber hecho, no, imagino que esa debe haber sido la seguridad de los peregrinos, porque yo creo que eso se debe de haber llenado de puro peregrino. Bueno, ahorita nos encontramos en las estatuas de Indios Verdes. Si alguien sabe más de este lugar, ya saben, en los comentarios déjenmelo saber. Así es que continuamos con la caminada a la villa. Oh, miren, mis queridas amigas y amigos, están regalando agua. Eso sí está interesante. Les digo que regalan y obviamente nosotros no vamos a aceptar porque recibe a otra persona. Pero es interesante, ¿eh? Sé que le estaban vendiendo, pero no, le están regalando. Entonces vamos a continuar. Se los van a cobrar. No. Vamos a seguir derecho y a ver por dónde entramos. Miren, amigas y amigos, ya sé de qué es la fila. Están regalando comida y agua. Qué buena onda, ¿no? Qué buena onda por la gente que regala comida. Como dicen, 1000 bendiciones y que 1000 veces se les multiplique. Esa es una buena obra, para que vean que en México también hay gente buena que le gusta ayudar a la gente. ¿Tienes hambre, amigo? Pues yo creo como que sí se me anda antojando lo que vendan ahí, ¿eh? Digo, lo que regalen, más bien. ¿Te vas a formar? No, yo creo que no, es mucha cola. Entonces no. No creo. Ni por un vasito con agua. No, tampoco. Bueno, amigos, entonces vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos. Bueno, mis queridísimas amigas y amigobros, vean, aquí ya está la Basílica de Guadalupe. A pesar de que ya se retiró mucha gente, todavía pues hay algo de gente, ¿eh? Pues imagino que descansando y reponiendo fuerzas, comiendo, porque ya viene el regreso. Quién sabe desde dónde vendrán. Ahorita, si tengo la posibilidad de entrevistar a una persona a ver desde dónde viene, pues lo hago. Pero mientras tanto, estamos ya enfrentecito. Esta es salida. Me imagino que la entrada principal ha de ser por la vuelta, por allá. Entonces, continuemos. Amigas y amigobros, entramos a la Basílica de Guadalupe. Tiene añísimos que no vengo. Yo recuerdo que entré con mi mamá hace años. Pero recordar es volver a vivir. Me acuerdo de mi mami. Pero ahorita vamos a hacer el recorrido. A ver qué onda, ¿eh? Y de este lado, el buen señor David. ¿Qué recuerdos? Sí pedí permiso para grabar. Dicen que sí, sin problema, pero sin flash. No se puede grabar con flash. Imagino que para no molestar a la gente. Uy, o sea que entrando hay que hacer fila. ¿Quién sabe hasta dónde está la fila? Miren, ahí está directo a la Virgen. Pero, ¿qué te parece, bro, si vamos a hacer un recorrido hasta el fondo para no entrar y salir rápido? Va, me parece bien. Vamos hasta allá al fondo a ver qué nos encontramos. Vamos, y ahorita pues pasamos a ver el ayate de la Virgen
Claro que sí, hermano, vamos a darle. Entonces, amigos, vamos a dar una vuelta por allá. Después de que hicimos el recorrido al cerrito del Tepeyac, ya estamos saliendo, pero esto lo están viendo antes porque allá arriba nos despedimos del video. Ahorita ya estamos saliendo, entonces aprovechamos para hacer pues este recorrido. Yo nunca he entrado, esto sí, o que me acuerde yo, nunca he entrado a saber el Ayate, donde está marcada la Virgen. Entonces es la primera vez y pues no, yo no lo había hecho. Bueno, ahí adentro, bueno, ahí en la entrada sigo grabando, ¿va? Vamos a ver a la Virgen por primera vez yo en mi vida. Pero vamos a ver qué onda. Me gusta la entrada. Vamos a ver. Hasta acá, por favor, avancen. Está muy amplio el espacio. Artículos religiosos. Las banderas de muchos países. No son las del mundo, pero de muchos. De hecho, ahorita en un momento creo va a haber va a haber misa. Ay, huele bien rico, huele a puras rosas. Ay, es imponente y muy, muy bonito. Hay que ponernos bien el cubrebocas para que no nos diga nada. Dice que no usar flash. Aquí no está permitido usar el flash. Entonces por eso grabamos sin flash. No hay que entrar ni con gorras. Ah, mira, aquí no te formas. Avancen, no se detengan. Órale, miren. Como aeropuerto. Ahí el ayate de Juan Diego. Que de hecho es un ayate grande, ¿eh? Yo digo que el ayate ha de ser del tamaño de una persona normal, de unos 70, o sea, el puro ayate. Pero no entro en detalles. Así es que, ¿por dónde está la salida? Por acá. Dice que no flash y no gorras. Guardar silencio. Esto ha sido todo el recorrido. En sí el recorrido es únicamente para ver el ayate. Únicamente, o sea, no hay otra cosa. Sí, está muy buena la seguridad aquí. Y pues eso es todo el recorrido. Entonces ahorita les voy a mostrar lo que es el cerrito del Tepeyac y todo lo que hicimos dentro de la basílica. Bueno, amigas y amigobros, ya estamos, digamos que en explanada de la Basílica de Guadalupe. Es grande, ¿eh? Sí, es más grande que el Zócalo de la Ciudad de México, es mucho más grande. Y fíjense, tengo entendido que esas fueron las primeras iglesias de hace, estamos hablando de, no sé, de la revolución de esos tiempos. Esas fueron las principales iglesias. Como ven, la más pequeñita me imagino que ha de haber sido la primera. Eso es lo que pienso. O sea, yo no sé de historia, habrá quien lo sepa, pero es lo poquito que yo conozco. Que ya sea esa o la que está hasta el fondo. Esa mera. Entonces vean cómo fueron construyendo una por una hasta que se terminó, pues la Basílica de Guadalupe, que ahorita es la principal, es la que recibe a todos los peregrinos, a todos los fieles de la Iglesia Católica. Que en sí lo mero bueno fue el sábado, al día de ayer, pero hoy domingo está así aquí la Basílica de Guadalupe. Que chille. Y que chille, pero nos tocó suerte que no hay gente, ¿eh? O sea, ya la mayoría ya se fue. Pues hay un chingo de gente, pero un poquito menos que ayer. ¿Quién sabe cómo habrá estado ayer, no? Ah, pues ayer estoy viendo las noticias y sí estaba lleno, ¿eh? ¿Sí estuvo lleno? Bastante. Bueno, vamos a seguir con el recorrido, ¿no? Vamos. Estoy un poco más cerca del gran reloj. Ahorita voy a investigar un poquito de cómo se llama, pero sí es grande, ¿eh? Tengo entendido que sí suenan las campanas, o sea, de todas las iglesias suenan. Me imagino que ayer han de haber sonado en las mañanitas de la Virgen, que fue a las 12. O sea, comúnmente es 12. Yo me dormí a las 11 porque tenía sueño. Pero vean, es imponente, ¿eh? Es imponente, es muy, muy grande. Aquí tengo entendido que también en una de las iglesias está enterrado los restos de
de Juan Diego. Y vean, todavía la fe de las personas, todavía hay unas personas pues llegando, gateando. Normalmente esto lo hacen como pago a un milagro que les hayan pedido, algún favor a la Virgen. Es lo que hacen, llegar de rodillas. Entonces eso lo hacen como un pago a lo que la Virgen pues les dio. Bueno, vamos a entrevistar a una persona que está realizando esta hazaña que no muchos se animan a hacerla. Por cuestiones la persona no quiere que enfoquemos así como tal el rostro, así que vamos a hacer solamente unas tomas así de espaldas y enfocando la basílica, que es la meta de esta persona. Vamos a preguntarle de dónde viene y por qué está realizando esta hazaña. ¿Cree que me pueda decir de dónde viene? De Colombia. Viene de Colombia, ok, perfecto. ¿Y cuál es la razón, el motivo del por qué realiza esta Por la hazaña? libertad de mi hijo. La libertad de su hijo, ok. Realmente es admirable que personas hagan esto porque no cualquiera se anima, es realmente muy admirable. Sí, yo lo hago por mi hijo porque lo amo y le pido a ella que me le dé la libertad. A ver que así será, así será. Con todo el corazón le deseo mucha felicidad y la libertad de su hijo. A ver que así será. De momento, pues le deseamos mucho éxito a la meta. Gracias. Muchas gracias, señora. Suerte. Bueno, amigos, como ven, la señora, no vamos a pedirle nombre ni nada por cuestiones de que, como ya les dije, no quiso salir el rostro, todo eso. Viene de Colombia, ¿ok? Está realizando esta hazaña por la libertad de su hijo. Vaya que, pues es increíble, ¿no? Como, ¿hasta dónde puede llegar la fe del ser humano? Intentar cruzar todo esto arrodillándose, a rodillas, a casi a gatas. O sea, imagínense. No, es que si yo lo hago, neta que no podría, ¿eh? Me voy a lastimar las rodillas. Y si en cambio ella lo está haciendo, es realmente, como le dije, es muy admirable. Y pues le deseamos éxito. Yo sé que lo va a lograr, sé que va a llegar a la meta. Y le deseo pues realmente de corazón que se le cumpla eso que tanto anhela. Así que pues nada, amigos, fue una breve entrevista porque, como ya les dije, tampoco queremos incomodar a las personas, no las queremos retrasar, simplemente una entrevista rápida. Así que vamos a ver si encontramos a más personas para entrevistarlas, ¿ok? Bueno, mis queridas amigas y amigobros, ahorita me voy a dirigir donde están los restos de Juan Diego. Yo pensé que eran una de las iglesias de acá abajo, pero me están comentando que es arriba en el cerrito. Ahí fue en donde se le apareció. Entonces ahí están los restos de Juan Diego. Y ahorita estamos justamente a un costado de la estatua de de Juan Pablo, perdón. Estamos en la estatua de Juan Pablo II, uno de los papas más queridos en todo el mundo. Y como él, no habrá dos, porque era muy alegre, era chido. Ahorita miren, las puertas todas las abrieron, pero obviamente que no se puede entrar porque está restringida la entrada. Nada más es recorrido, pero ahorita lo hacemos. Mientras tanto, ahorita vamos a ir allá al cerrito, vamos a ver si está abierto o no. Parece que está abierto. Entonces, como yo ya me voy a quedar sin pila, vamos a pasar de rápido a grabar ahí arriba. Así es que... La última cena, ¿no? Sí, entonces vamos para allá. Vamos para allá, amigos. Fíjense que ahí donde está la Virgen, siento tristeza. Mi mamá, cuando vino a la basílica, un día vino porque se peleó con mi hermana, se peleó muy feo. Ella estaba muy triste y se tomó una fotografía en ese lugar. Y sí me da tristeza. Pues, si no saben, yo ya no tengo mamá. Se fue a otro plano y pues es bonito recordar, pero a la vez triste. Ahorita ya estamos en las cascadas. Wow, sí hay gente, ¿eh? Vamos a acercarnos un poco. Esperemos que me alcance la batería hasta allá arriba. Se ve muy bonito, ¿eh? Se ve muy bonita esta cascada. Obviamente es una cascada artificial, ¿verdad? Pero Se ve bonito, amigo. se ve muy bonito. Bueno, amigas y amigos, vamos a continuar. Aprecien esta entrada. Se ve muy bonita, muy bonita. Se ven bien bonitos los arcos. Y bien verdecito. A pesar que no ha llovido, sí mantienen muy conservado este lugar. Se ve bien verde, o sea, se ve muy vivo. Continuemos.
Mis queridas amigas y amigobros, estamos llegando a la cima del cerrito del Tepeyac. Dice Panteón del Tepeyac. No sé si en la iglesia estén los restos. Ahorita pregunto si es en la iglesia o aquí en el panteón. Es muy cansada la subida. No hay entrada, está cerrado. Algún día vendré a grabar aquí cuando abran. Mientras tanto, hay que subir otro poquito para llegar allá. Amigas y amigos, hemos llegado a la cima donde fue la aparición de la Virgen María, donde a Juan Diego se le marcó su ayate, la Virgen María. Ay, me voy a hacer a un lado porque siento que estorbo a los fieles que se hincan. Entonces, esta es la capilla de la Virgen María. Digamos que esta sería la original y no allá abajo, porque aquí se supone que apareció. Entonces, amigos, vean, está cerrada, es una lástima. De hecho, sí me comentan que aquí están enterrados los restos de Juan Diego, aquí en esta iglesia. Dice en las inmediaciones de este lugar, al amanecer del sábado 9 de diciembre de 1531, la Madre de Dios habló por primera vez con Juan Diego. Por la tarde ese mismo día y al atardecer del domingo 10 de diciembre, nuevamente habló con él. El día 12 de diciembre por la mañana, Juan Diego recogió de este sitio las rosas del milagro. Año 1970, del encuentro guadalupano. O sea que desde 1970 está esta tradición. Bueno, no esta tradición, pero sí lo del milagro. Pues sí tiene un rato, ¿eh? Pues bien, amigos, hemos llegado al fin del recorrido. Está un poquito pesada la subida, ¿no? Sí, está pesada, está bastante pesadita. Para la gente que no tiene condición, pues aún más pesada. Y es que con este calorón. Es que fíjate que cansa más el calor y creo la contaminación. Bastante, sí. Porque pues estamos acostumbrados a ir a Sierra de Guadalupe, pero el oxígeno es más limpio. Aquí estamos en Ciudad de México, está un poco más contaminado aquí en este lugar y yo creo por eso cansa más. Entonces, amigos, espero les haya gustado el video, se suscriban, le den like y dejen un buen comentario si han venido o no han venido, qué les parece este lugar. Pero por lo pronto nos estamos viendo en un próximo Video. Bye bye.